están? Bienvenidas a Mujer de Acacia. Este es un nuevo episodio que nos emociona mucho, mucho, mucho. Yo soy Andrea. Yo soy Arlet. Y tenemos una invitada muy especial que antes de que nos diga cualquier cosa, me gustaría que Arlet diga como cualidades muy bonitas de ella para que se den como ya la expectativa de lo que van a tener. Ok, me va a tocar describir a Anke. Anke es esa persona de paz que siempre cuando tú estás con ella sientes así como todo bonito alrededor. Cuando necesitas esos consejos así de negocios, porque ella nos va a platicar un poquito más, ella es la que te da los mejores consejos de negocio y tiene unas pláticas y unos consejos. Vamos a decir que yo estoy esperando solamente preguntar ese específico consejo. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar la historia de Anke, que sabemos que va a ser de gran bendición para muchas personas. Bienvenida, Anke. Pues muchas gracias, primero que nada, por invitarme. De verdad que me emociona mucho compartir este espacio con ustedes. Me encanta de este proyecto que están empezando. Y pues nada, simplemente espero que lo que platiquemos aquí pueda ser de bendición para todas las que nos escuchan. Y súper, súper contenta de estar con ustedes. Y spoiler alert, es la primera vez que está en un podcast que habla de su historia. Entonces, tenemos exclusiva, hermanas. Exclusiva. Tenemos exclusiva y obviamente pues a nosotros nos estuvo platicando un poquito antes de este episodio y tal vez me estoy adelantando, obviamente ella nos va a ir contando más de lo que quiera, Correcto. pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cuándo conoces al Señor? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y qué pasa en ese momento en el que tú dices, o sea, necesito agarrarme de él? Ya sé que tal vez me adelanté, pero vamos a empezar con todo. Y aquí entra la carnita. Pero danos un contexto, para que Pues, usted se conoce. Miren, yo nací en una familia cristiana, gracias a Dios, desde que soy pequeña tengo recuerdos de mis padres llevándome a la iglesia y enseñándome las historias de la Biblia, y era algo de todos los domingos. También orábamos entre semana y vivíamos una dinámica familiar. Mis papás amaban muchísimo al Señor también, pero como sabemos, pues y cuando creces en una familia así, llega un momento en donde Dios se revela para ti, ¿no? O sea, quizás estás escuchando acerca de un Dios al que tal vez le llamas Dios, pero llega un momento en donde te das cuenta de que lo necesito, ¿verdad? Duda, ¿eres la mayor, la mediana, la chica? Yo soy la del medio, soy el sándwich. Y bueno, para mí ese momento de revelación de quién es Dios, o de necesidad de Él, más bien llegó justamente cuando estaba estudiando en la universidad. Yo siempre cuento esta historia a mis amigos de que toda mi vida yo fui como que esa niña buena, ¿verdad? Y todo el mundo me veía como una niña buena, y yo también me veía a mí misma como una niña buena. Y de hecho recuerdo cuando era niña lloraba de que Jesús, lávame con tu sangre. Me imaginaba, y siempre cuento esta historia, como una bolita blanca que va así por la vida caminando, y de pronto con el pecado se salpica de unas pequeñas manchas, ¿verdad? Y necesita que Jesús con su trapito de su sangre venga y nos lave y nos vuelva a ser blancos, ¿no? Pero cuando estaba en la universidad me cayó este 20 de que nunca fui una bolita blanca. Siempre fui una bolita completamente negra y oscura que no necesitaba solo una lavadita, sino que necesitaba ser completamente cubierta por el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Wow. Y es entonces que cuando yo estaba en la universidad y empecé también a tener pensamientos y cuestionarme, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? ¿Quién es Dios? ¿Por qué estoy aquí? Todas estas preguntas existenciales que muchos nos hacemos a esa edad, fue cuando dije, lo necesito. O sea, el Jesús que me han presentado toda mi vida y del que conozco estas historias, sí vino y murió por ellos, pero también era necesario que muriera por mí. O sea, yo también necesitaba de ese perdón y de esa gracia. Sí. Entonces, pues bueno, así fue para mí ese momento donde me encontré con él, y pues a partir de ahí mi vida cambió para siempre. Y todas esas historias que ya sabía tuvieron un significado distinto a la luz de esto, ¿verdad? Y eso que dices me parece muy valioso porque, no sé, yo conocí al Señor pues ya en mis 20s, casi 30s, en donde pues tenemos la idea de aquellos que crecieron en esta familia cristiana, pues toda la vida tuvieron esta percepción del Señor profunda y todo, o incluso mucha gente se va, aunque venga de cuna cristiana o de muy, muy bebés de cristianos, se van del Señor, pero me parece muy notorio, como quiero darle el énfasis para los que nos escuchan, de esta parte donde el Señor es personal. O sea, no porque tu familia hable, no porque tus amigos hablen, no porque te congregues incluso, es que ya lo has recibido, es que ya está en ti. Tú tienes que buscar este tiempo en donde esa revelación llegue a ti, como sucedió contigo, ¿no? Estabas en un entorno donde a fin de cuentas el Señor siempre había estado, pero no había caído el 100% en ti. Sí, Wow. totalmente. Y pues para todas las personas que nos escuchan hoy y que tienen hijos,
yo simplemente quisiera animarles a seguir inculcando en ellos todas estas verdades del Evangelio, porque todas estas historias y todo lo que ellos están sembrando no tienen el poder de salvarlos, ¿verdad? O sea, la salvación es algo que Dios hace en la vida de cada persona, pero sí, cuando llegue el momento en que Dios los salve, todas estas historias van a venir y animar, ¿verdad? O sea, van a cobrar un sentido diferente, van a aportar a las vidas de sus hijos. Me acuerdo que una amiga siempre nos cuenta que hay muchas veces que hay oraciones que aprendemos o mensajes que aprendemos del Señor que en ese momento decimos, bueno, es una enseñanza más, pero luego hay un quebranto, que es lo que vamos ahorita a ver, y es ahí cuando esas lecciones o esos versículos toman conciencia y vienen a ti y dices, me acuerdo del versículo que Dios me dio hace 2 años y en este momento me aferro a él. ¿Nos pudieras contar un poquito cómo fue ese quebranto, ese aferramiento? Dinos. Sí, pues miren, de lo que yo les puedo platicar hoy es del proceso que yo viví con mis papás. Desde que soy una niña chiquita, viví con mis papás como muchas situaciones de salud. Yo recuerdo ser una niña y que mi temor más grande en el mundo era que ellos no estuvieran, o sea, que ellos fallecieran. Y tengo muchos recuerdos en la noche, en la madrugada, cuando ellos ya estaban dormidos, meterme a su cuarto así y abrir la puerta y simplemente asegurarme de que sus dos pancitas estuvieran, haz de cuenta que respirando, ¿verdad? Porque yo tenía mucho temor de que ellos dejaran de respirar y se murieran y incluso una de mis oraciones era de que, Señor, por favor, yo sé que tú sabes todo, pero te pido con todo mi corazón que cuando sea que nos lleves, me lleves a mí primero, porque yo no voy a poder soportar el dolor de no tenerlos a ellos o incluso o sea, de que ellos se vayan antes que yo, ¿verdad? O sea, de perderlos. Y siempre fue un temor con el que crecí. O sea, tengo recuerdos desde niña y luego más grande adolescente. Y yo creo que todos estos temores venían de que desde muy niña ellos tuvieron situaciones de salud. Mi papá tenía condiciones cardíacas y desde que yo era muy pequeña, creo que a los 10 años, si no me equivoco, le hicieron una cirugía de corazón abierto. Entonces, pues estás en medio de un entorno en donde se hablan de peligros, de Sí, ahí enfermedad. creció el temor, ¿no? Yo creo que sí, ahí fue como que, oye, pues mi papá está enfermo, le van a hacer una cirugía muy importante, pues niños, despídanse de su papá porque vamos a ir al hospital y estar con todo ese dolor de que no lo podías ver porque no dejaban entrar niños, entonces de que háganle llamadas o no sé, cosas, ¿verdad? Y luego un poco más grande también mi mamá empezó con temas de salud, con cáncer, y pues es lo mismo, ¿no? Estás como un niño lidiando con, Dios, mi papá se va a morir o mi mamá se va a morir y estás con eso, ¿verdad? Entonces yo crecí con ese temor y de verdad que Dios, yo creo que Dios así lo permitió, Dios sostuvo a mis hermanos y a mí en medio de todo esto, ¿verdad? Pero ya como que el momento en donde explotó todo fue hace como unos 5 años más o menos, que en el 2020, en agosto a mi mamá le diagnostican cáncer nuevamente, ella tuvo primero cáncer de mama. Dios la sanó y es ahí cuando oras por un milagro y Dios dice que sí, ¿verdad? Pasaron unos años, le regresó el cáncer en el otro seno, volvimos a estar orando y todo y Dios la volvió a sacar de eso. Pasaron unos añitos más y ella tuvo otras complicaciones de salud, un derrame cerebral y también pues presentó otras dificultades en su cuerpo como diabetes y cosas por el estilo, presión alta y bueno, ya lo último fue que le diagnosticaron que el cáncer había regresado, pero esta vez más agresivo y en el cerebro. Entonces, pues ahí empezamos todo un proceso en donde prácticamente los doctores hablaron con nosotros, y nos dijeron, miren, la situación ya está muy complicada, este cáncer ya empezó a esparcirse por todo su cuerpo y prácticamente lo que les va a tocar vivir es ver a una vela apagarse. No sabemos cómo va a suceder. Hay muchas maneras de apagar una vela, le puedes soplar y en un instante se apaga, se puede ir poco a poco apagando hasta que llega un momento en donde ya se apaga por completo, o sea, no sabemos cómo va a ser, pero esto es lo que van a vivir, ¿no? Entonces, pues fue un golpe súper duro, le dieron 1 año y medio de vida y duró 4 meses, entonces todo fue así como que súper rápido, en ese proceso estaba la pandemia, yo me estaba casando también, y bueno, mi mamá falleció y tan solo a los 6 meses que siguieron, mi papá también falleció de un infarto, entonces pues fueron esos dos golpes súper duros, ¿verdad? Claro. Que me tocó vivir con ellos. Sí. Yo tengo una duda de el momento en el que están en medio de toda esta tribulación, de todos estos problemas de salud, tus papás. ¿Cómo se vivía el ambiente de fe en tu casa? Porque al ser todos creyentes, tú ya haber recibido al Señor de la universidad para ese tiempo,
¿cómo se expresaba esa fe en la casa en medio de la enfermedad? ¿Qué escuchabas tú, qué veías en tus papás, qué veías en el entorno general en tu casa? Ujú. Mira, yo creo que eso es la importancia de rodearte de personas que también te recuerden el evangelio, ¿no? Porque obviamente todos teníamos miedo, todos teníamos pánico, podría decirlo así. O sea, es de que estás a punto de vivir algo que has temido toda tu vida, no sabes cómo vas a reaccionar, cómo se van a desenvolver las cosas. Y muchas otras ocasiones también tú mismo te niegas a esa realidad, como lo haces como Sí, si no total. fuera a pasar, de que no está pasando nada y tratas de vivir otra realidad, ¿verdad? Ujú. Pero yo recuerdo mucho una reunión que tuvimos mis hermanos y yo en la sala de la casa de mi hermana, en donde nos sentamos con nuestras parejas, iba a decir esposos, pero en ese momento no estábamos todos casados, ajá. Y ahí dijimos, oigan, ¿saben qué? Dios ya tiene planeado para nosotros el sufrimiento que vamos a tener por toda nuestra vida, ¿verdad? O sea, Él no es ajeno a esto, no es como que, ay, se está presentando esto y fue una sorpresa, ¿verdad? Dios ya sabe lo que vamos a sufrir en toda nuestra vida. No sabemos si más adelante alguno de nosotros va a perder a un hijo o va a perder a un esposo. O sea, no sabemos qué es lo que hay escrito en nuestras historias de aquí hasta que nos moramos, ¿no? Pero lo que sí sabemos y lo que sí tenemos la certeza es que Dios va a ser fiel con nosotros en lo que sea que vivamos y esto no es la excepción. Total. Y esa conversación se me quedó súper grabada porque dije, sí es cierto, o sea, muchas veces pensamos en nuestra vida y nos imaginamos todos los momentos súper padres, ¿no? Sí, Cuando te casas y cuando ajá. tengas un hijo, cuando compres una casa, un carro, o sea, como que todos los logros que se te puedan ocurrir, pero a veces no pensamos en que, oye, en este mundo también vamos a tener sufrimiento, Ujú. aflicciones que solo Dios sabe, ¿verdad? Pero pues Él prometió que iba a estar con nosotros en cada una de ellas y que nos Sí, iba a sostener. sí. Aunque hubo en ese momento, en ese proceso que vivieron como familia, algún versículo o alguna historia que te recordara de, como dijimos hace ratito, de tu niñez, de que me acuerdo de, no sé, José, o me acuerdo de Job, o me acuerdo de este versículo que Dios me dio hace años, que nos puedas mencionar. Pues sí, miren, en cuanto a historia, bueno, me voy a decir primero la Tú. historia y luego el Sí. versículo. En cuanto a historia, una historia que estuvo muy cerca de nuestros corazones fue la historia de Job. Ujú, Ajá, no tanto porque quisiéramos ujú, compararnos con Job o, por ejemplo, incluso a mi mamá o a mi papá con Job o algo así. La verdad no, pero es la enseñanza que nos da el libro de Job, ¿no? Porque la Biblia dice que Job era un hombre justo. ujú. O sea, no era como que hizo algo para merecer algo, así que eso es Claro. otra cosa que Ujú. sabemos, ¿no? Que el sufrimiento no es un castigo de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, la Biblia dice que Job era justo, que le sucedieron demasiadas desgracias, ¿verdad? Pero al final, eh, mucha gente piensa como que, bueno, pero Dios se lo regresó, ¿no? O sea, Dios le regresó más hijos, le regresó, también tú volvió a tener una pareja y volvió a tener bienes materiales y todo eso, pero yo llegué a un momento en donde dije, bueno, sí, pero en algún punto Job se murió, ¿verdad? Entonces, eso no es la gran cúspide de la historia de Job, sino que son los versículos que vienen al final de la historia que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, no fue como que el hecho de que Job recuperara todas esas cosas, sino la experiencia que tuvo de vivir a Dios sosteniéndolo en la intimidad de su desgracia. Sí. Entonces yo creo que eso es el corazón de todo. Y ahorita que me preguntabas por el versículo, hay un versículo que por mucho tiempo me causó ruido y hasta que no viví por todo esto es que lo pude entender un poco mejor. Es un versículo que lo dijo, no me acuerdo si está en primera o en segundo de Pedro, pero dice algo así como que no se sorprendan cuando pasen por las pruebas de fuego como si algo extraño les sucediera, sino más bien alégrense. Y habla también como que de esta esperanza que tenemos y esta gloria que tenemos al experimentar también el sufrimiento, porque Cristo lo sufrió también, ¿verdad? Pero yo todo el tiempo pensaba como si ese alégrense fuera como una falsa alegría, ¿verdad? O sea, Uy, es que, ¿cómo me voy a alegrar por esto, no? Y sí. es algo que hay una autora que me gusta mucho de un libro que se llama Lily González. Ella escribió un libro que se llama Dolorosa Bendición. Lo recomiendo para todos los que tienen un familiar pasando por un proceso de cáncer, pero ella hablaba también de ese versículo y decía, ¿cómo me voy a alegrar por estar teniendo cáncer, verdad? O sea, no se refiere la Biblia a que alégrate de tu aflicción en particular, de tu pérdida o de tu desgracia que estás viviendo. No, significa alégrate porque tienes un Dios fiel que te va a sostener de manera íntima mientras pasas por esta prueba. Y Totalmente. eso fue lo que me tocó también a mí experimentar en medio de eso. Sí, este gozo, ¿no? Que también nos dice Romanos 5 de gozarte en la tribulación. Que alguien dice, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo que voy a tener gozo? Y eso es algo que también
queríamos expresar, ¿no? En este proyecto que el Señor puso, de esta mujer de acacia que vemos en ti, de el cimiento que puedo ver de la importancia, como dices tú, de las personas hablando el evangelio en tu vida. Por eso Ujú, te preguntaba de cuál era la atmósfera en tu casa, ¿no? En medio de este dolor y de este sufrimiento, porque ujú. el cimiento, lo que tú escuchaste, esta reunión que tuviste con tus hermanos, como que esas son los momentos que después te van a llevar a pasar el duelo que después venía en tu vida, ¿no? Porque ya traías un cimiento del Señor. Hay muchos que hemos encontrado al Señor en pérdida o que ya lo hemos encontrado en el duelo, pero en el momento que tú ya pasas al duelo de tus papás, tú ya traes un cimiento y lo vemos en la mujer que hoy el Señor sigue formando en ti, que hoy él sigue poniendo estas pruebas, estos retos, y después del duelo de tus padres, vienen más retos en tu vida. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa cuando te enfrentas al duelo? O sea, ya estás de una edad muy joven y ¿qué sigue en la vida? Prácticamente Al recién perder, casado. sí, Sí. acabas de perder a los dos y ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué viene? Pues miren, la verdad, a mí se me vino el mundo encima. O sea, de verdad que es lo más difícil que he vivido en toda mi vida. No tanto, o sea, sí por la parte emocional, de que es lo más fuerte, ¿no? Que yo creo que podemos experimentar, pero también junto con perder a mis papás pasaron muchas otras cosas de las que nadie te prepara, que es de que de pronto te quedas huérfano y pues hay muchas otras cosas que te toca atender. Por ejemplo, en mi caso, pues mi papá tenía un negocio, había gente que dependía económicamente de él, el negocio pasa a estar en las manos de mis hermanos y mías, y cuando no tienes ni idea de cómo operar un negocio, cómo resolver todos los temas de que financieros, de Claro. impuestos, todo eso, ¿verdad? También la parte de que cuando tienes a una persona como una mamá, que todas las mamás tienen esta figura en nuestras vidas, que es como una figura de superhéroe, casi creo, y de pronto lo ves debilitándose también, porque pues les digo que mi mamá fue apagándose poco a poco y de pronto ya no está. O sea, de verdad que hay muchas cosas que suceden que te causan como inseguridad. Cosas como, por ejemplo, antes iba, no sé, al súper como si nada y ahora no quiero ir al súper sola porque qué tal si veo a un señor raro a quien no voy a marcar, si siempre le marcaba a mi mamá de que, oye, haz como que estamos platicando aquí mientras que Como así, lo que si me bajo o la así. orfandad hubiera traído en ti una parte que no conocías o como enfrentar nuevos temores o incluso traumas. ¿Cómo lo viste? Mira, al principio, como si la orfandad hubiera dejado algunos huecos Mm, en mi vida ujú, que yo no sabía cómo iban a ser llenados, ¿verdad? claro. Como eso que decía de que, oye, me da miedo salir de mi casa porque siempre que salgo y me encuentro ante un peligro, pues yo le hablo a mi mamá, ¿verdad? Sí. Incluso, o sea, ya casada, no sé, de que cualquier cosita, de que mamá, hay un señor raro así, y le hablaba o cosas así, ¿no? Sí, claro. Entonces es como, ¿Ahora qué? ¿ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? ¿A quién le voy a marcar? ¿O quién va a responder por mí? ¿O quién va a ir? Y no sé, cosas por Claro. el estilo. Bianca, y en ese proceso, ¿quién estuvo ahí para ti o qué encontraste que te pudiera ayudar a caminar ese proceso? Ujú. Cuéntanos un poco. Pues miren, cuando mis papás fallecieron, que les digo que se me vino el mundo encima, de verdad que yo me puse súper triste, hubieron muchas cosas que no supe cómo asimilar, incluso a veces como que no quería cansar a la gente con mis lágrimas, entonces por ejemplo en la noche como que me escabullía a llorar en la sala, o incluso muchas veces decía de que es que con quién voy, o sea, toda la gente a mi alrededor con la que pudiera ir está pasando por lo mismo que yo, o sea, mis hermanos también tienen su duelo, mi esposo también tiene su duelo, mi abuelita tiene su duelo, toda la gente está viviendo un duelo también, entonces, Claro. ¿qué hago, no? Ujú. Pero bueno, algo que Dios me enseñó mucho a través de esta etapa Sí. es el propósito del cuerpo de Cristo, Ok. porque ahí fue donde yo fui encontrando cómo estos huecos que fueron quedando en mi vida fueron, pues Dios fue supliendo, la verdad, ¿no? Hay muchos ejemplos que les puedo dar de gente en la iglesia que fueron así como que Dios fue proveyendo, que fueron trayendo mucho ánimo a mi vida, que estuvieron ahí para mí, que estuvieron recordándome el evangelio, orando por mí, y cosas tan sencillas como, por ejemplo, yo un día me desperté con una tristeza de, ¿y ahora quién va a orar por mí si ya no tengo una mamá? O sea, ¿quién va a ser esa persona que se acuerde de mí y que ore por mí? Uf. Y esa semana una señora de la iglesia bien linda se acercó y me dijo, hija, he estado orando por ti esta semana, Dios te puso en mi corazón y quiero que sepas que he estado orando mucho por ti y así. Y o sea, a mí como que se me rodó una lagrimita de Claro. que, Una wow, o sea, respuesta hay de eso que alguien. has Si mi mamá ya no Y, está, Dios puso a alguien a ajá, orar por mí, exacto. ¿verdad? Viste a Dios
a través de las personas Sí. del cuerpo de Cristo. Totalmente, o Sí. cosas tan sencillas como, oye, ¿y ahora con quién vamos a pasar Navidad o Año Nuevo o esas cosas? Y hay una señora súper linda en nuestra iglesia que desde que mis papás fallecieron, este, todos los años nos invita a pasar Navidad con su familia, incluso esa familia ya se convirtió como si fuera la mía, de verdad, de tantos años que he pasado con ellos, tantos cumpleaños que de repente los tíos como ya nos ven en Navidad nos invitan, vénganse a mi fiesta de cumpleaños y todo. Sí. Y esa familia nos ha adoptado prácticamente a mi esposo y a mí, nos ha hecho parte de ese núcleo y ha sido de verdad que hermoso porque, por ejemplo, en mi cumpleaños, ver a ese tío de mi amiga, ¿verdad? Llegando con flores para mí cuando yo qué, ¿verdad? O sea, no tenemos ningún lazo familiar que nos una, pero ¿cómo puede ser que me ames tanto? Y esas cosas, ¿verdad? Pero qué belleza, quiero profundizar justo en esa parte que dices, porque creo que mucha gente que nos ve pudiera estar pensando dos cosas, ¿no? Como, qué bonito, pero yo no lo tengo, ¿sabes? Hay mucha gente que tristemente en sus iglesias, y creo que estamos en un momento del mundo en donde las iglesias han perdido muchas cosas, han incluso cambiado la doctrina, la palabra nos lo dice, ¿no? De cómo muchas se irán por falsas enseñanzas, por falsos maestros, y donde esta comunidad del cuerpo de Cristo para lo que fue diseñada, que fue para ese acompañamiento unos a otros y formarnos unos a otros, no lo ven. Me gustaría que les pudieras tal vez decir de qué manera ellos pueden encontrar eso y también a la persona que se rehúsa hoy. Escuchamos mucho el clásico, creo en Cristo, pero no voy a la iglesia, o no me Sí. congrego, o yo no. Y yo veo eso en ti y he escuchado historias de terror de la iglesia, por supuesto, somos humanos, hemos Claro, vivido cosas claro. horribles en situaciones que no solo se viven en la iglesia, se viven en el mundo en todo el tiempo, ¿no? Pero especialmente en la iglesia, ¿tú qué le dirías a esa persona que ahorita en la pantalla dice, pues qué bonito que ya lo tuvo, pero yo no lo viví en la iglesia, o yo no me pienso congregar porque me hicieron esto y esto y esto? Sí. Mira, la belleza del cuerpo de Cristo es que Dios la proveyó para nosotros, para sostenernos, para animarnos, para exhortarnos, para todo lo que necesitamos ser trabajados. Este, al igual que así como Él proveyó su palabra, proveyó su Espíritu Santo y nos provee también de herramientas para tener comunicación con Él, también en su sabiduría proveyó de esta herramienta que es la iglesia y de esta familia, que a lo mejor para los que crecimos con una familia no significa tanto, o sea, saber que tienes una familia en la fe, pero cuando eres huérfano o viuda, o cuando estás solo, o eres foráneo incluso, todas esas personas empiezan a tener un sentido distinto para ti, porque ahora sí entiendes, ellos son mi familia de la fe, ¿verdad? Y yo también tuve ese clic. Pero bueno, lo que iba a decir es que esta familia tiene una belleza increíble cuando la experimentas de esa manera, pero también tiene una curiosidad que es que está compuesta por humanos Claro. imperfectos, ¿verdad? Y esto es lo glorioso, misterioso y a veces como que hasta decimos, Dios, por qué planeaste esto, verdad? Sí. Pero es hermoso porque ahorita que me decías, ¿tú qué le dirías a esta gente? Mira, yo sé que muchas iglesias han lastimado a personas, pero yo creo que si queremos experimentar esa belleza, tenemos que estar dispuestos también a ser vulnerables. Porque mira, en todo este proceso que yo viví con mis papás y que fui vulnerable también y que estuve rodeada de estas personas, pues no voy a decir que todo fue perfecto, ¿verdad? O sea, de repente está el hermano que te dice algo imprudente que te lastima, de pronto está aquella persona que, no sé, se echó una broma de lo que tú estabas sufriendo Sí, claro. o lo que sea, ¿verdad? Pero pues es parte de crecer juntos. Yo también he cometido muchos errores al estar ahí para alguien más. Yo también he ignorado incluso el sufrimiento de muchos hermanos cuando están atravesando por situaciones. Entonces yo creo que es esta parte de entender que es un cuerpo compuesto de personas imperfectas, pero que de alguna manera Dios se glorifica en ellas y que todos crecemos juntos. Y para la persona que dice, ay, qué bonito eso que viviste y cómo la iglesia estuvo para ti, pero yo la verdad no tengo eso, yo le diría así como que con mucho cuidado, pero también con todo mi corazón de que, bueno, intenta serlo para los demás, Claro. intenta cultivar esa realidad en tu iglesia, intenta estar alerta de las necesidades de los corazones que están alrededor de ti y tal vez sé tú ese que incomoda de cierta manera al otro porque Sí, hay que ser más imprudentes ajá, en esas sí, cosas. de hecho Sí. cuando estaba pasando por todo esto, Sí. dos En de, esas cosas.
Sí, Esas cosas, hermano. sí, totalmente. Cuando estaba pasando por todo esto, dos de mis mejores amigas hablaron conmigo y me dijeron de que, ¿sabes qué? O sea, yo no contestaba ni el WhatsApp ni nada, estaba completamente triste, así como que me auto-aislé, ¿verdad? Y ellas hablaron conmigo y me dijeron, queremos estar para ti, no sabemos cómo, enséñanos, ayúdanos, y de que, pues yo seguía sin contestarles ni nada, ¿verdad? Y un día me dijeron, ¿sabes qué? Ya agarramos la onda, vamos a ser imprudentes en este tiempo, en cierto sentido. Y su imprudencia, ¿saben cuál fue? Pues, Fue de que tocaran la puerta de mi casa sin avisar. Sí. Y llegaron de que, mira, te trajimos un arsenal de desechables, ahorita tú no estás para lavar platos, aquí está un huevito que te cocinamos, de que para que no tengas que hacer el desayuno. Y será influencia. Ajá, sí, esa es la que estamos recomendando, ¿eh? Sí. Porque luego sacan todo de contexto. No. Sí, sí, y la verdad, ese tipo de cosas fueron sanando también mi corazón, o sea, totalmente. sí, entonces, pues sí, o sea, si tú estás en una iglesia en donde te sientes abandonado o solo, sé tú esa primera persona que está alerta de las necesidades de otros, y sé tú el que le toca la puerta llevándole huevito, Claro. o un arsenal de desechables, o lo que sea que pueda funcionar según el Estar caso, más ¿no? alertas de nuestro entorno, ¿no? Ser menos egoístas, porque a eso nos llama también Cristo, como amar al prójimo, a eso se refiere. Y eso que decías tú, de empezar tú, me parece lo más valioso. Y también yo le diría a las iglesias, a los congregantes, que tal vez han perdido el rumbo, examínense en esos aspectos, examínense en qué lugar no están apoyando al hermano, en qué lugar han perdido la humildad y en qué lugar han dejado de lado eso que decías tú, ¿no? La vulnerabilidad porque decíamos, todo está bien hoy en las iglesias. Ay, ¿cómo estás? Muy bien. Y es como, no, o sea, la iglesia es este lugar en donde podemos ser reales y vulnerables el uno con el otro para animarnos y afilarnos y el que se afila con el otro. Y eso es muy valioso, pero como decías tú, ser iglesias vulnerables para que podamos estar también humildes a la humillación constante de nuestro ego, decir, híjole, le he estado haciendo mal, porque sabemos que las iglesias son lugares imperfectos, de personas imperfectas, pero muchos se quedan estancados incluso ahí. Tristemente, por eso no viven esta belleza de la que tú estás hablando de la iglesia, que es la que todos deberían experimentar, porque se quedan en este estancamiento de, pues bueno, la iglesia es el lugar imperfecto, y híjole, ni modo. Es como, no, Cristo no nos llama a eso, nos llama a cambiar. Somos imperfectos, pero estamos en la buena obra del Señor, constantemente mejorando para que podamos tener este tipo de iglesias que te acompañan de la manera que lo hicieron. Aunque yo tengo una pregunta para ti, que creo que ya es mi momento de la pregunta. Por favor, cuéntanos la teoría de la ola. Por favor. Tiene diciendo todo el día de la ola. Quiero, necesito. Yo hablé en este podcast y diseñamos el podcast porque queríamos tener la teoría de la ola. Es que cuando la sepas, hermana, la vas a llevar de Monterrey. Me urge la ola. Bueno, esta, pues, es como una imagen, ¿no? De cómo podemos ver el sufrimiento. En realidad yo no lo inventé, fue Karen Garza, que sé que también van a tener un episodio con ella para que lo vean por ahí. Sí. Pero bueno, esta imagen del sufrimiento a través de la ola en realidad es algo que Karen lo usa para explicar el sufrimiento y se me hace súper padre porque prácticamente la manera en la que ella lo ilustra es que el sufrimiento es como un mar, ¿verdad? Que cuando te sucede algo, pues sabes que ahí está, ¿no? Está el mar. Pero ese mar muchas veces conforme va avanzando tu vida, trae distintas olas que son del mismo mar, pero diferentes olas. Como por ejemplo en mi caso, el no tener a mis papás, pues es el sufrimiento de la pérdida, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar más adelante cuando yo tenga hijos? Es de que, ay, mis hijos no van a tener abuelos. Y pues es otra ola de sufrimiento que te pega y te tumba a veces o te golpea, ¿verdad? Pero pertenece a ese mismo mar del sufrimiento. Entonces, bueno, así nos sucede a veces. Es la teoría de la ola. Sí, claro. Es muy importante. A ver, Con el mismo sufrimiento, Exacto. pero viene con distintas olas. Y son en diferentes etapas también, como dices tú, se pasó ya el tiempo de la circunstancia de tus papás, pero esa ola en un momento te puede volver a alcanzar, aunque hayan pasado 10, 15 o 20 años. Y por más experiencia que tengas en el tsunami, de todos modos te da la aporreada de tu vida, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es algo que a todas las personas que han perdido a alguien les sucede, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es un dolor que experimentas por haber amado tanto a alguien y conforme vas viviendo tus días,
Siguen habiendo obviamente días tristes, días de nostalgia, días en donde recuerdas a las personas y como tú dices, a lo mejor esa ola ya te había golpeado hace tiempo, pero hoy te sientes triste otra vez por esa misma cosa, ¿no? ¿Y qué nos pudieras decir para las personas que a veces se quedan estancadas en esa ola y no proceden? ¿Qué consejo les pudieras dar tú? Pues mira, yo creo que hay tanto que hablar de el sufrimiento, ¿no? Primero que nada, me gustaría como que esa persona tuviera el entendimiento de quién es Dios, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo clave cuando atravesamos por todo el sufrimiento, incluso para mí, en medio de todo lo que viví, para poder decir que avancé de cierta manera en este duelo, es como que entender que Dios es soberano, ¿no? Wow. Y a veces el saber que Dios es soberano asusta, porque dices, ¿cómo? O sea, entonces Él está orquestando todas estas cosas o así. Pero cuando conoces quién es Dios, no te queda más que confiar en Él, ¿verdad? Sí, claro. Y entender que por algo Él hace las cosas en su bondad, en su sabiduría, en su misericordia incluso, ¿verdad? Entonces, me gustaría como que esa persona, primero que nada, entienda que lo que está viviendo es por la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero también que entendamos que no hay nada que puede sanar nuestros corazones ni nuestras vidas más que Dios. Entonces yo le diría a esa persona de que acércate a Dios y ahorita que estás viviendo en este proceso tan difícil para ti, busca vivirlo de la manera más cerca posible de Dios para que de Él tengas tu aliento que necesitas cada día, que tengas tu palmadita, ¿verdad? En la espalda, o sea, que tengas también que puedas sí, también desahogarte con Él, enojarte con Él y decirle, Señor, estoy sufriendo esto, hoy no me quiero ni levantar de mi cama, ¿verdad? Pero ayúdame y que pueda Él ser como que tu refugio en medio de todo esto. Porque mira, yo hablo mucho del impacto que el cuerpo de Cristo tuvo en mí, que yo agradezco tanto a estos hermanos que se han convertido en mi familia y me han enseñado a hacerlo para otros. Pero la verdad es que si yo hubiera tenido esa misma cercanía con gente, pero sin Dios en la ecuación, entonces yo no creo que hubiera podido sanar nada de lo que ahorita he sanado, ni tampoco hubiera entendido como que fue parte de un plan de la soberanía de Dios. O sea, no saben cuánta riqueza he vivido después de la pérdida de mis papás, tanto en mi cercanía con Dios, mi manera de verlo, de la relación que he tenido con Dios y de saber cómo es Él y cómo nos sostienen las pruebas, pero también con mis hermanos en la iglesia, ¿verdad? Claro. He ganado mucho en cuanto a eso. Ahorita ya se me descompone la secadora y las hermanas en la iglesia se pelean para ver quién me va a prestar la suya. Sí, pero eso que dices es muy cierto, yo te lo confirmo, porque yo pasé duelo en la soledad. Esa parte que tú viviste pues con el acompañamiento del cuerpo de Cristo y tal cual es como lo acabas de describir. Sí. Sin Cristo no hay sanidad, sin Cristo no hay propósito, sin Cristo no ves el final del túnel, o sea, se sigue viendo más profundo, más feo, y es muy fácil como mujeres que somos de muchos sentimientos, no estamos excluyendo a los hombres, pero este espacio es para mujeres que procesamos todo distinto, como decía Arlene, muchas mujeres incluso se quedan ahí en la parte de la muerte, y yo lo viví con una orfandad mucho más chiquita. El hecho de ver al Señor hasta mucho tiempo después, ahí empezó la sanidad. Entonces, quería confirmar eso que acabas de decir para la gente que nos ve, que ahí es donde realmente empieza el proceso de la soberanía de Dios, en donde por mucho tiempo tal vez lo has culpado, lo has llevado a, es que ¿por qué permite el sufrimiento? Es que ¿por qué se tenía que ir esta persona? Es que ¿por qué Dios hace esto, esto y esto? Pero hasta que no ves su carácter en la palabra, en la iglesia, en el día a día, no suceden las cosas que nos acabas de contar, tal cual, tal cual. Y a esta mujer que lo sigue pasando en soledad, gloria a Dios que pues aquí hay duelos que se han procesado, ¿no? Ya por el Señor, toda la gloria, toda la obra es de Él, todo lo hace Él, pero alguien que todavía no nos está entendiendo el 100% esto porque está en medio del hoyo, porque está en el túnel y no ha entendido todavía esto, ¿qué le dirías a la mujer que le está viviendo en soledad, que está en duelo, pérdida, agonía, enfermedad, no sé? Pues creo que yo le diría que no sufra sola. O sea, Dios ya proveyó para ella un medio de gracia, que es la iglesia. Y muchas veces sí es que no hay una cultura en la iglesia como de acompañamiento, pero muchas otras veces también somos nosotros que se nos hace muy fácil decir, es que nadie me pregunta o así, pero simplemente es como que atrévete a acercarte a alguien, abrirle tu corazón y decirle, ¿sabes qué? Me siento muy triste por esto, no lo he podido superar, ya sé que pasaron 2, 3 años, lo que sea que haya pasado, pero me sigue doliendo. Oremos juntas, ora por mí, y eso es algo que yo aprecio y agradezco tanto de mi amiga Karen, que ella cuando fallecieron mis papás,
notó que ella cuando me hacía preguntas de mi proceso, de cómo me sentía, de todo esto, yo siempre le sacaba la vuelta, ¿no? Hasta que un día me dijo, oye, ya, puedes llorar conmigo también, yo también los conocí, de que yo también los amé, y como que hablemos de eso, ¿verdad? Y ahí como que yo me di cuenta de que, oye, sí es cierto, o sea, qué mejor lugar que ser vulnerable con la iglesia, o sea, con gente que va a velar por ti, por tu corazón, y va a estar viviendo ese proceso cerquita de ti, ¿verdad? Llevándote al Señor en medio de ese proceso. Entonces, yo le diría, no sufras sola, de verdad. No hay mejor lugar para ser vulnerables que la iglesia. Sí, porque hacemos muchos muros que nos endurecen, que no nos llenan de nada. Incluso siendo cristianas podemos hacer estos muros y cerrar a las personas que tal vez quieran ayudarnos. Hay otro consejo que yo siempre digo, es que pídele consejo al que ya lo pasó. Es como si el casado le pide consejo al soltero, pues no funciona así. También acércate a personas que tal vez ya han pasado esas cosas, o como dices que con Karen ella también los conoció y ella también te puede recordar esos momentos bonitos y hablarte del Señor en medio de todo. Aunque sea una persona que ahorita nos esté viendo, dice, es que a mí me gustaría conocer un poquito más de Anke, o me gustaría pedirle consejo, o quisiera mandarle un mensaje y decirle, ora por mí, por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Pues yo les diría, mándame un DM. Bueno, pero también se lo dejamos. pero sé que también tienes junto con Karen, estás en un podcast, Sí. nos pudieras platicar un poco. Sí, pues bueno, se me olvidó decir que esa alegoría de las olas de Karen, estoy segura que no la expliqué ni el 10% bien que ella lo hubiera hecho. Así que, primero que nada, si le quieren leer la alegoría bien, vayan y compren su libro que está muy bueno, se llama Llora con los que lloran, y ahí ella también cuenta mucho acerca de mi historia, porque también Dios usó mi vulnerabilidad para unirme con Karen, de una manera súper especial. Y es ahí donde también dices, wow, o sea, por algo Dios planeó también las cosas así, ¿no? Te une y hace tantas cosas. Entonces, bueno, en ese libro van a poder leer la alegoría como es. Y también Detalladamente, no sé ni qué dije. Está muy buena. Y también el libro, la verdad es que es de mucha bendición. Hay tantas cosas que hablar del sufrimiento que no son suficientes aquí 30, 40 minutos, pero hay tantas frases de ese libro que yo me recuerdo constantemente, como por ejemplo, y digo ya aquí haciendo un paréntesis, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que la soberanía de Dios no está peleada con su bondad, y es lo que hablábamos, ¿no? Entender que Dios es bueno, cuánto nos ama a Él, quién es Él, nos hace confiar en Él y entender que su soberanía es también para nuestro bienestar, ¿no? Totalmente. Y para su gloria. Entonces, bueno, les recomiendo mucho ese libro. Yo estoy apoyando activamente también el Ministerio de Genuino Mujeres. Ahí de repente escribo artículos. Tenemos unos episodios de un podcast con el tema de la amistad. Ahí lo pueden buscar. Y pues bueno, también sirvo en el Ministerio de Mujeres de nuestra iglesia, que si tú nos escuchas y estás en Monterrey y no tienes una iglesia, te invitamos también cuando quieras venir con nosotras. Y pues nada, ahí en Instagram, si quieren mandar un mensaje o lo que sea. ¿Es correcto? Qué hermoso. No sé si quieres agregar algo. Creo que por mi lado está muy bien. Yo ya me sé la historia de Anke, pero seguiré preguntando. Pero yo no, por eso estaba preguntando. De aquí nos vamos a la cena, entonces Sí. pues ahí nos echaremos todavía el chat. ¿Tú quieres agregarnos algo? Pues no, creo que no. Como digo, hay tanto que decir, pero pues bueno. Sí. No, y qué hermoso ver tu corazón para que vean mujeres de Acacia de todas las edades. Vamos a tener en este espacio, ¿no? Y ver esa fuerza, esa fortaleza que solo viene del Señor. Volvemos a lo mismo, solo viene de Él, pero somos instrumento, ¿no? Y Él la va puliendo, y qué hermoso verlo en ti. Queremos ver más mujeres así en el mundo. Qué bonito que este espacio se preste para eso. Te agradecemos mucho, Anke, por estar acá. De verdad, Arlette y yo estamos muy contentas Muy felices. de las Gracias. historias que el Señor puso en esta mesa. Y pues queremos dejarlas con eso, con este hermoso episodio, que para nosotros fue un placer. Busquen a Jan, que les estamos dejando por acá todo, también Gracias. Genuino, junto con Karen y todo eso. Por Gracias. confiar en este proyecto, por estar aquí, por abrir tu corazón, porque como dijimos, es la primera vez que lo abres en un espacio abierto adicional a la iglesia que los platicaron. Pues muchas gracias por ponerlo en la mesa y por compartirlo y usar tus testimonios para más mujeres. Gracias, de verdad que súper honrada de estar aquí con ustedes. Ay, no. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Dejen su like, su comentario, suscríbanse en la plataforma en la que estén para que sigamos creciendo, teniendo más episodios y testimonios tan hermosos como estos, que los necesitamos todas lo necesitamos. Así que esto fue Mujer de Acacia, y recuerden, esfuércense y sean valientes. Gracias. Bye. Bye.